Buenas noches nuevamente a nuestros queridos estudiantes de CETESA. Continuamos con nuestro curso sobre evangelización. En esta presentación vamos a hacer una alocución acerca de los aspectos experienciales que aprendemos en la Biblia, acerca de cómo es que nosotros obtenemos la salvación, cómo es que nosotros logramos el beneficio de la evangelización. Es importante que estas partes, que también son los elementos teológicos, más allá de lo que dijimos anteriormente en la teología de la salvación, podemos apuntar a los elementos más sobresalientes que aprendemos de la Biblia acerca de que cómo entendemos y cómo asimilamos o cómo experimentamos esta relación con Dios que llamamos salvación, que es el resultado de la evangelización. Bien, vamos a comenzar con un listado aquí de lo que yo considero unos 6 elementos que se consideran pues los elementos más esenciales de lo que es la experiencia de la salvación. Tal vez una pregunta nos puede ayudar a generar el pensamiento sobre esto particular. Cuando nosotros le hablamos a una persona acerca de Jesucristo, cuando lo evangelizamos y logramos que esa persona haga profesión de fe, asista a la iglesia y aprenda a orar, aprenda a relacionarse con Dios y aprenda a convivir en la comunidad cristiana, etcétera, etcétera, nos preguntamos, ¿está ya evangelizado? Bueno, estos 6 pasos aquí podría ser lo que nosotros podríamos considerar como los pasos puntuales sobre cómo es que llegamos a experimentar la salvación. En primer lugar, el Evangelio nos ayuda a tener una convicción de pecadores. No podemos echar mano de la salvación, aprovechar esta evangelización, si no antes reconocemos que hemos pecado, que estamos mal con Dios y que necesitamos buscar esa reconciliación, buscar esa amistad con Él, con quien hemos estado enemistados. Naturalmente luego siguen los pasos hacia el arrepentimiento. Yo he hecho énfasis aquí sobre el hecho de que muchas veces evangelizamos y le pedimos a la persona que acepte al Señor Jesucristo, pero muy pocas veces o se nos olvida o lo pasamos por alto el hecho de que hay que llamar al arrepentimiento. De eso podríamos hablar más profundamente. Yo creo que podemos mencionar más adelante algunos otros elementos. Luego, la adhesión a la familia de la fe. A la iglesia decimos, pero para no confundir el lugar, la adhesión es a la comunidad cristiana y no es solamente a nuestra comunidad, sino a toda la comunidad cristiana en todo el mundo. Nos adherimos a la iglesia, nos hacemos hermanos y hermanas en la fe y respetamos esa relación y la hacemos crecer. Luego necesitamos aprender a crecer y hay que crecer con salud. Hay que buscar un crecimiento saludable. Igual que como la analogía de la nutrición en el cuerpo físico humano, nosotros podríamos decir que nosotros tendremos buena salud si tenemos una buena alimentación. Bien, de eso vamos a hablar cuando hablemos otra vez de la iglesia que crece. Y un quinto elemento es la parte integral del cuerpo, es decir, cuál parte vamos a desempeñar nosotros como miembros del cuerpo. Somos dedos, somos cabeza, somos pies, somos costilla, ¿qué somos? Naturalmente, como lo vamos a decir en otra presentación más adelante, en las características de la iglesia que crece, es importante que nosotros descubramos o ayudemos al nuevo convertido a reconocer, a encontrar cuál es su papel en la iglesia, cuál es su don, cuál es su talento, qué rol le toca desempeñar y cómo lo va a desempeñar. Y eso nos lleva a lo último, que es el compromiso misional. Es decir, una vez que hemos llegado a entender cuál papel nos toca desempeñar en la iglesia, entonces podemos nosotros hablar ya del compromiso más allá nosotros o el nuevo convertido a convertirse en agente de la evangelización. Bien, aquí vamos a presentar algunos elementos que encontramos en toda la Biblia y en la teología de la evangelización, como lo mencionamos la vez pasada, elementos que nos ayudan a comprender y que nos van a ayudar a
valga la redundancia, nos van a ayudar al que evangelizamos para que entienda cómo es que va a experimentar este relacionamiento con Dios. En primer lugar, entender su propia pecaminosidad. Ya lo mencioné, vamos despacio ahora. En Hechos a menudo se subraya la gravedad del pecado. Y entonces por eso es que es importante que la persona entienda que no es solamente yo quiero dejar entrar a Jesucristo a mi corazón, sino que tengo dolor por haber pecado, que tengo un malestar por estar divorciado de Dios, por estar separado, por estar enemistado con Dios. Entonces eso nos va a llevar a un arrepentimiento genuino. Bien, más adelante. Además del arrepentimiento, entonces, tenemos que hacerle ver a la persona que la responsabilidad por el pecado, que el peso del pecado es de nosotros, no es de Dios ni del mismo Satanás, porque la Biblia dice que de nuestra propia concupiscencia pues nosotros hacemos surgir el pecado. Entonces las personas somos responsables cada uno por las decisiones que toma. Se considera entonces que eso es importante porque hay que tomar una decisión. La responsabilidad entonces que nosotros tenemos o que nosotros experimentamos cuando recibimos a Jesucristo es de aceptarlo a Él, o sea, recibirlo como Salvador o rechazarlo. Es nuestra responsabilidad individual. Bien, además de eso, la salvación, dice la Biblia, nos enseña que la salvación procede únicamente de Dios. Nosotros no podemos salvarnos, el evangelizador no nos va a salvar. Este que nos está evangelizando no es como el concepto católico romano que va a interceder para que Dios perdone nuestros pecados. Somos nosotros los que tenemos que abrir esa oportunidad, como bien lo mencionábamos la vez pasada en los versículos de memorizar, Apocalipsis 3:20, ¿verdad? Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Entonces, pero es Dios el que salva, es Él el que nos hace sentir, nos deja saber que Él ha decidido a través de Jesucristo, por su muerte, salvarnos a pesar de nuestra perdición. Entonces la salvación es de la pura soberanía de Dios. Nadie lo fuerza a Él, nadie lo obliga. Nosotros tampoco podemos torcerle el brazo, sino que Él nos salva de su pura gracia. Bien, además de eso, otro elemento de la experiencia es que cuando nosotros entendemos que hay que recibir este perdón, es un perdón que aprendemos de las palabras, de las enseñanzas y de la actitud y de la acción máxima de Jesucristo al ir a la cruz. Cuando se menciona la cruz y la resurrección de Jesucristo en la Biblia, se usan en unión, en yuxtaposición con la oferta del perdón. ¿Por qué decimos esto? Aquí tiene usted unas citas. Bueno, léalas despacio si gusta. Ahí va a encontrar que es que la máxima expresión del perdón de Dios fue dada por la persona de Jesucristo, como dijo cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, esa muerte ignominiosa en la cruz no lo lleva a Él a odiarnos más, sino que a amarnos más y a pedir que a pesar de que somos malos y que estamos perdidos y que somos enemigos de Dios, Él nos perdona. Bien, pasemos más adelante. Esto está unido, naturalmente, la experiencia de la cruz viene a nosotros. Es cuando tenemos esa convicción que Cristo lo hizo para pagar un precio. Cuando la Biblia habla en varias ocasiones, aquí tenemos citas de Isaías en los capítulos 45, 52, 53, es identificado con el siervo sufriente. Entonces este hecho hace suponer que Lucas entendía bien la teología del Antiguo Testamento a pesar de ser él un gentil y que eso le hacía más apto para poder explicar que la persona de Jesucristo está pagando un precio. Y esto nos lleva al siguiente elemento, que Dios mismo es quien sale al rescate para pagar ese precio. Era prefigurado en todos los sacrificios del Antiguo Testamento y particularmente en el gran día de expiación cuando se llevaba el cordero para ser sacrificado y se llevaba el tazón de sangre al propiciatorio. Por eso es que
Pablo habla de que Él es la propiciación por nuestros pecados, porque Dios mismo sale al rescate. Aquí hay dos ideas, precio y rescate. Es como las extorsiones de hoy. Te tengo cautivo o tengo cautivo a este pecador en sus pecados, en su perdición, en su maldad, pero la salvación que me estás predicando a través de este evangelio me predica un Jesucristo que viene él mismo hasta la tierra para pagar el rescate. Rescate es un elemento bien importante de cómo nosotros podemos experimentar esta salvación. Es decir, claro, hoy hay muchas personas que han experimentado eso de pagar el rescate por un pariente, por un hijo, por un padre, por un pariente que ha sido secuestrado. Y sabrá el dolor que eso significa, sabrá la penuria que se lleva para conseguir el monto que se necesita pagar. Pues de la misma manera Dios envió a lo más querido, a su Hijo Jesucristo. Bien, este elemento de la cruz entonces va juntamente, como decíamos anteriormente, ligado al hecho de que este elemento de que la persona de Jesucristo como siervo sufriente fuera a la cruz implicaba que estaba recibiendo la maldición de toda la humanidad, porque esto nos apunta a esta enseñanza de Deuteronomio como un veredicto. Dice en Deuteronomio 21, 23, explica que cualquiera que es colgado en un madero para ser muerto queda bajo maldición. Esta es la maldición de que estamos hablando y que está prefigurada en la persona de Jesucristo cuando va a la cruz. Recibe la maldición de nosotros, es maldito en la cruz precisamente por nuestros pecados. Y eso es lo que nos lleva a experimentar que la reconciliación o el perdón, el rescate, el pago por el rescate, nos hace entender que Él es tan amoroso que bien merece aceptarle como Señor, arrepentirnos y hacer los pasos que ameritan el que encontremos esa reconciliación. Sigamos. Y por último, pues, encontramos que el discípulo tiene que experimentar, aparte de todo esto, o como clímax de todo esto, la idea de que debe ser confirmado, debe ser afirmado en la iglesia. Yo siempre menciono algunas de las costumbres y de las liturgias de la Iglesia Católica porque aunque los evangélicos pues hemos protestado de ellas, los hemos dejado, no las utilizamos para no parecernos a ellos, pero detrás de cada una de esas liturgias hay una teología, hay algo básico, bíblico que está detrás de ellas. Una de ellas es el hecho de que los que son bautizados, después que llegan, generalmente ellos bautizan a los niños, cosa con la cual no estamos de acuerdo, pero luego después de ser bautizado, precisamente porque el niño no tiene conocimiento de la decisión que está tomando, cuando llega a los 12 años, entonces tiene que ser confirmado. Entonces, esa liturgia de la confirmación, aunque nosotros no la hagamos o no la creamos al igual que los católicos, pero tiene un valor bíblico y experiencial. Hay que confirmar a los creyentes, hay que afirmarlos. ¿Ha creído usted en el Señor Jesucristo? ¿Sabe por cierto que el Señor lo ha perdonado? ¿Tiene usted la certeza de la salvación? ¿Ha decidido usted seguir en este camino? Mire lo que dijo Jesús, que cualquiera que oye estas palabras, usted conoce, eso es el clímax del sermón del monte, el sermón de la salvación por excelencia, lo que es la quinta esencia de lo que es la vida cristiana. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y usted sabe eso, contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El cristiano hay que fundamentarlo, y eso no va a ser la noche después de que hizo profesión de fe. Eso va a tomar tiempo. Entonces aquí yo voy a apuntar algunos elementos que podríamos decir que son los pasos de esta confirmación. Mire usted, el individuo entonces que recibe el evangelio, que ha sido evangelizado, ya llegó a la conversión con Jesucristo, pero
¿Ha transformado sus hábitos? Bueno, eso tiene que ser trabajado con la formación del carácter cristiano. Otra vez repito a San Pablo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Bueno, luego de eso, que contraiga un compromiso, ya lo mencioné anteriormente, esta es parte del discipulado, un compromiso con la comunidad cristiana y compromiso con el reino de Dios, que son dos cosas diferentes, los principios del reino y los quehaceres, podríamos decir, terrenales de la comunidad cristiana. Las dos cosas son importantes. Y luego, para que este discípulo tenga algún tipo de influencia, todos los cristianos debemos tener algún tipo de influencia sobre la sociedad. Entonces, ¿qué va a pasar? Jesús, ¿cómo lo hizo? Bueno, Jesús le dijo a los discípulos inmediatamente. Fíjense que estos pasos están presentados en el Evangelio, en el libro de los Hechos. Aquí los voy a bosquejar bien rápido por la duración de esta presentación. Pero ¿qué hizo Jesús? Él sabía que esos discípulos, unos eran incrédulos, duros de corazón, incrédulos en algunas cosas, no en la salvación del Señor, ¿verdad? Pero en algunas cosas tenían dudas, eran humanos, pues. Entonces, por eso les dijo, quédense en Jerusalén hasta que sean llenos, hasta que sean investidos con el poder de lo alto. El discípulo tiene que llevarlo usted allí. No hemos terminado de evangelizar a una persona si no llevamos al discípulo a este tipo de formación. Lo mismo que Jesús hizo, deberíamos de hacer nosotros. Si 2 o 3 se pusieran de acuerdo sobre cualquier cosa, le enseñamos a orar. Ahí estoy yo, dice. Las obras milagrosas. Oramos porque sucedan cosas que son imposibles para nosotros. En eso también el discípulo aprende. Bien. Entonces, en total, ¿a dónde queremos llegar como clímax de esta evangelización? Bueno, es que el propósito global de la evangelización es lograr discípulos que se unan a la comunidad cristiana, que sean agentes de evangelización también y que puedan llenar los requisitos para ser ellos mismos agentes de evangelización, pueden ser misioneros y puedan llegar hasta el mismo ministerio. No todos no estamos ambicionando que todos van a dedicarse al ministerio, van a ser evangelistas de grandes campañas o pastores o ministros en alguna forma, pero sí todos tenemos que ser testigos que llevamos fruto para el reino de los cielos. ¿Cuál es entonces el éxito de nuestro trabajo de evangelización? Pues en primer lugar ganar, luego consolidarlos, ¿verdad? Afianzarlos, luego formar al discípulo o discipularlo, ayudarle para que crezca y para que sus hábitos que antes tenía sean puestos a la orden de la cruz y sean crucificados para que él pueda estar listo para ser enviado. Allí, cuando ya el discípulo está listo para ser enviado, no necesariamente a las misiones transnacionales, pero tal vez a la vuelta de la esquina para evangelizar a otros, para tomar la responsabilidad de un ministerio, para tomar la responsabilidad que desempeñar en el seno de la iglesia, entonces habremos terminado nuestra labor de evangelización. Muchísimas gracias. Nos escuchará usted en nuestra próxima presentación, mientras estamos ya para terminar nuestro curso sobre la evangelización. Que Dios le bendiga.